Iglesia Cristiana Jeruel te da la bienvenida. Hoy es un día muy importante para ti. Fuiste elegido para escuchar algo sobrenatural. No es ninguna casualidad. Serás testigo de un grande, sublime y poderoso mensaje de la palabra de Dios. En el que encontrarás el camino, la verdad y la vida. Porque nadie llega al Padre sino por el Hijo. Y el camino lleva por nombre Jesucristo. Dios les bendiga, iglesia. Muy buenas noches. En este día 29 de junio, ya casi terminando el mes de junio del 2020, continuamos con el estudio de la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4. Hoy vamos a dar lectura de los versículos del 1 al 6. Muy buenas noches, mi hermano Jorge, Dios te bendiga. Pastor, Dios te bendice. Iglesia, Dios te bendiga. Hermano Emanuel, Dios te bendiga. Amén. Como siempre, juntos trabajando para la gloria de Dios, Amén. gozosos, Amén. agradecidos con el Señor del privilegio que nos concede de compartir con todos ustedes la bendita palabra de Dios. Vayamos a la Biblia, iglesia. Voy a dar lectura de los versículos 1 al 6. Síganme en la pantalla con los versículos o con sus Biblias en mano. Y dice así la palabra: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Oremos al Señor, juntos en oración, invoquemos el nombre de Dios, rogando que el Espíritu de Dios nos guíe, nos enseñe y nos revele toda palabra del estudio del día de hoy. Padre bendito, te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre. En esta noche en que nos permites escudriñar tu palabra, abrir la Biblia para leer y ser enseñados por Dios. Rogamos el mover de tu Espíritu Santo en esta reunión, en nuestra vida, en nuestro corazón. Bendito Espíritu de Dios, enséñanos tu palabra, guíanos a toda verdad en esta porción de 1 de Juan 4 que hoy iniciamos, y enséñanos y revélanos todo misterio que esté guardado en ellos. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Dice los primeros versículos de este capítulo 4. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice la Escritura que debemos probar los espíritus. ¿Por qué nos dice el apóstol Juan
que es necesario que probemos los espíritus, por una razón, porque no todo espíritu, aunque tú los veas con una Biblia bajo el brazo, aunque tú los veas que comparten en cierta forma porciones de la palabra, no es que quiera decir que así son, porque dice el versículo 2, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hay que probar todos los espíritus. Recordemos que durante mucho tiempo ha habido una tremenda división entre los que son de Cristo y los que no lo son, entre los que confiesan a Jesucristo como el Señor y los que dicen que es quizá un profeta, un iluminado, un gran hombre, otros hasta dicen un Dios, pero no reconocen que Él es Dios bendito por los siglos de los siglos. Dice Romanos capítulo 9, versículo 5, dice así la Escritura: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice la Escritura precisamente, según la carne, vino Cristo. Y esto es lo que el apóstol está enseñando aquí. No creáis a todo espíritu. Cualquiera puede compartir, hablar, sin embargo, si no estás crecido en la palabra, puede ser confundido y llevado hacia lugares donde no es de la palabra de Dios, y tú piensas que estás en un lugar donde estás creciendo, donde estás aprendiendo, y sin embargo te están enseñando herejías destructoras, como lo menciona el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, los versículos del 1 en adelante, que dice mi hermano Jorge. 2 de Pedro capítulo 2. Sí. Dice así. ¿Qué versículo, pastor? Desde el 1. Desde el 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá entre vosotros falsos maestros, dice, así que debemos de tener cuidado. ¿Qué sigue diciendo? Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que por eso debemos de probar todo espíritu. Si todo aquel que confiesa a Jesucristo que vino a este mundo en carne, como lo dice la Escritura, aquel que confiesa que Jesucristo vino en carne, como acabamos de leer en Romanos 9:5, también debemos entender por qué razón es importante que confesemos que Jesucristo vino en carne. Hay sectas, hay lugares donde se menciona que no vino en carne. Yo recuerdo que hay un grupo de sectas que dicen, no, es que el Espíritu de Dios llegó sobre él nada más en el bautismo y después lo dejó en el monte de Calvario, nada más. O sea, entonces no nació de una mujer virgen, no vino en carne, Dios hecho hombre. Es la pregunta que te harías. ¿Por qué es importante confesar que Jesucristo ha venido en carne? Por algo muy valioso. El único que nos podía salvar es la simiente de Dios. Y el único nacimiento con una simiente de Dios es nuestro Señor Jesucristo. María era una mujer virgen, desposada, y ella aceptó cuando el ángel Gabriel le declaró esto. Y ella dijo, hágase conmigo tu voluntad. Y entonces sucedió que el Espíritu Santo lo rodeó con su favor y nació Dios hecho hombre. Así que Jesucristo vino en carne. Aunque pudiera parecerse a los hombres, Él es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Repite Romanos 9 para que lo vayamos entendiendo. ¿Por qué debemos confesar que Jesucristo ha venido en carne? Romanos 9. Sí, es muy importante declararlo. Sí. Que vino el Señor, porque si no, ¿quién nos iba a salvar? Exacto. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. O sea, nosotros confesamos que Jesucristo vino en carne. Sí. Y con una simiente de Dios. Por eso Él es Dios bendito por los siglos. Por eso nosotros, sí, carnales, estábamos vendidos al pecado, y cuando Dios en su manifestación gloriosa nos ha escogido para salvación, llegó el momento en que fuimos salvos. Y entonces sí, de esa época, de esa fecha para acá, somos nuevas criaturas, nacimos de nuevo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nosotros sí, para que podamos entender, nacimos de nuevo por Cristo nuestro Señor. Amén. Pero Cristo vino al mundo siendo Dios. Dios hecho hombre. Y esto es lo que es importante confesar. Y dice el versículo 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Vamos a desmenuzar este versículo, mi hermano. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Definitivamente no. Mira, si estamos hablando de que algunos dicen, es que me habló un ángel, es que un ángel me mostró, un ángel. ¿Tú quién quisieras que te hablara hoy en día, mi hermano Jorge? ¿Un ángel o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Así que no creamos todo ángel, porque sabemos que en la tierra también hay ángeles caídos. Así es. Ángeles que van a engañar, que van a introducir herejías destructoras, que van a causar problemas. Y hay mucha gente hoy en día que adora a los ángeles, ¿sí o no? Sí. Espíritus de maldad. Y no saben realmente si están adorando ángeles de Dios o no. Sin embargo, no creo que sean adoradores de ángeles de Dios, porque Dios prohíbe la adoración a toda deidad, a todo ángel, a todo esto, que no sea solamente a Dios. La adoración tiene que ser exclusivamente a Dios. Exclusivamente. Por eso nosotros entendemos, ¿no? Gracias a Dios por los ángeles de Dios, amén. Como lo dice el Salmo 104, que Él ha hecho a estos ángeles ministros suyos, llamas de fuego, etcétera. ¿Cómo lo dice? Salmo 104. Dice así. Ministros suyos. 104:4 dice así: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Sus ministros. Y Hebreos 1, Hebreos no lo dice así. lo que estábamos comentando hace un momentito. Hebreos 1, versículo 7 también. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. O sea, bien lo dice aquí el escritor de Hebreos. Ciertamente de los ángeles dice el que hace eso, y luego dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Aleluya. Amén. Él Eso es lo que Dios. hay que declarar. Amén. Eso es lo que hay que declarar, mi hermano Jorge. Conocer el Espíritu de Dios. Amén. Por eso cuando hablamos de declarar que Jesucristo vino en carne, estamos reconociendo la obra de Dios maravillosa, extraordinaria. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. No había otra forma. No había otra forma. Cristo vino en carne para salvar. Por eso en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Tú y yo tenemos el privilegio, mi hermano, de que hoy mora en nosotros el Espíritu de Dios. Amén. Y Él es toda la verdad. Toda la verdad. Toda, gracias a Dios. Así que por eso dice este versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Dice, y este que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios, sino este es el espíritu anticristiano, anticristo.
Y dice, no se sujeta a Cristo, no, por eso es y anticristo. siempre va a estar en contra de las cosas del reino de Dios. Sí, es. Siempre. Y a todos los que le siguen, los tiene igual, cegados su entendimiento para que no se salven. Entonces, cuando tú, un hombre de Dios, que tienes morando al Espíritu de Dios, hablas, confiesas de Jesucristo, a ellos no les interesa saber eso, no quieren saberlo. Por eso lo sigue diciendo la Escritura cuando dice, primero termina este versículo, y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído, El cual vosotros habéis oído que que viene. viene y que ahora ya está en el mundo. Porque efectivamente han surgido muchos Muchos. anticristos. Falsos profetas. Todos aquellos que niegan que Jesucristo es el Señor son anticristos. Todos aquellos que no reconocen a Jesucristo como el Señor, como Dios, quiere decir, son anticristos. Están en contra de la verdad. Y luego vemos que también sabemos que vendrá un anticristo y estamos viendo siglo XXI y en estas fechas más que pareciera que se está preparando un cambio en donde dicen vamos a promover el ecumenismo, una sola religión, que todos somos iguales y que todo, etcétera, y tratando, obligando a los demás a que todos crean en un solo Dios a como dé lugar, sea cual sea. Y no es así. Por otro lado, un solo poder político, un solo poder económico, donde dicen ya no va a haber de que monedas por acá y por allá, sino una sola, y va a ser ahora quizá electrónica. Todos estos cambios que vemos, pareciera que se está acercando ya a que se manifieste el anticristo principal de sus anticristos que ya hay, y que están promoviendo que ya venga su anticristo mayor. Sí, su anticristo mayor. Por eso dice aquí, y vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hoy nos damos cuenta de que hay cambios muy fuertes. Se quiere obligar a la iglesia a hacer cambios también muy radicales. Si tú has creído que Jesucristo es Dios, no tenemos por qué temer, sino confiar en Dios y avanzar firmes en la fe. Yo les pregunto, iglesia, ¿quién fundó el universo? Tú me vas a decir Dios. ¿Quién hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos? Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Quién? Dios, Jesucristo. Entonces yo te pregunto, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué temes cuando vienen momentos difíciles, situaciones en las cuales pareciera que tu fe se tambalea? ¿No es así, mi hermano? Es cuando somos probados para que mantengamos un corazón firme de decir, Jesucristo es el Señor. Y Él tiene contados mis días. Mi vida está en la mano de Dios. Yo le pertenezco a Dios, no me pertenezco a mí, ni le pertenezco al mundo. Yo le pertenezco a Cristo. Y en Él he puesto mi confianza. Y avanzo firme en la fe. Nosotros como iglesia debemos de promover la fe. El mundo promueve todo lo que tú quieras, todo. Entre ellos, el miedo, el pánico, el que tú ya no tengas en cierta manera amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque ahora hasta te les separas, te alejas de los demás porque te vayan a contagiar. Ten cuidado. Somos probados en el mundo, pero recuerda, no somos del mundo, somos de Cristo. Mira cómo dice el siguiente versículo, mi hermano Jorge. Así es, amén. Nosotros confesamos al Señor, por eso somos de Cristo. Amén, aleluya. Amén. Dice hacia el 4, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Y los qué? Habéis vencido. Y dice Apocalipsis 6, recuerda que el enemigo, ese caballo blanco, salió venciendo y para vencer. Y se le dio una ¿qué? Una corona de la que hablan todos hoy. Y de la que todos lo proclaman. Y lo proclaman con miedo.
Entonces yo te pregunto, ¿a qué has vencido? ¿Qué has vencido? Dímelo. ¿Qué has vencido? Si tienes miedo, tienes pánico, no has vencido. No has vencido. Dice la Escritura, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Cómo dice ese versículo, mi hermano, de Apocalipsis 6? Apocalipsis 6 lo está checando. Donde hablamos de los 4 jinetes y cuando empieza a hablar. Y vi cuando el Cordero, en el 1, Uh-huh. un caballo blanco, dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, Ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y qué curioso que hoy este mundo solo habla de la corona. Nada más eso. Y de verdad pareciera que venció, porque tiene al mundo de rodillas. Yo he visto con tristeza, mi hermano, cómo muchos empresarios han tenido que cerrar. Las pequeñas empresas, la gente se está quedando sin trabajo, o sea, manipulados. ¿Por qué razón? Porque no pones tu confianza en Dios. La Biblia nos dice, vosotros sois de Dios, yo soy de Dios, no soy del mundo. Y yo reconozco que este mundo Dios lo hizo. Y en su bondad me puso aquí. Y como Él me puso aquí, yo tengo fe de que Él ha puesto en mi organismo para poderme defender de todo ataque. Y luego lo más hermoso, puso en mí su Espíritu Santo. Cuando hablamos de espíritus quizá no entendemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque el área espiritual, y no se diga hoy el mundo, mi hermano, no la entiende perfectamente. Es más, si la entendiera, no pasaría lo que hoy sucede con los matrimonios y el desamor que hay. No pasaría eso. A mí me sorprende cuando dice la Escritura algo poderoso en 1 Corintios capítulo 7. Ahí, no vayan ahí, nada más es comentarlo, de cómo dice que Dios dio al hombre para que él sea su gloria. O sea, nos dio una corona de gloria. Y del hombre, ya ha hecho el hombre, cuando la imagen es el hombre. La imagen de Dios es el hombre, o sea, la naturaleza divina es el hombre. Y de nuestra naturaleza divina sacó a la mujer. Por eso el hombre Cristo es la gloria del hombre y el hombre es la gloria de la mujer. No pareciera que si hoy lo dices, no, estás muy mal. ¿Cómo dice ya que estás allí? Dice algo tan importante que es valiosísimo entender el orden de Dios en lo espiritual. Pero si no entendemos el orden de Dios en lo espiritual, pues bueno, definitivamente tenemos miedo a lo que hace el hombre. ¿Por qué? Porque no entienden las cosas del cielo. No entienden el reino de Dios. En el 11, capítulo 11, mi hermano, capítulo 11. Y dice así, ve desde el versículo 8. Dice así, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de quién? Ángeles. De los ángeles. De lo que hoy estamos hablando espiritualmente. Y sigue diciendo el siguiente versículo, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. ¿Qué dice el verso 7 allí mismo? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. ¿Te das cuenta, mi hermano, qué importancia tiene este orden? Sí. Por eso el mundo vive con miedo, porque no entienden lo espiritual.
hoy ya no hay ese orden perfecto que Dios ha hecho, sino que hoy toda la mujer se quiere enseñorear del varón, cometiendo ese error, y por eso hay un desorden mundial. Y por eso hoy el pánico. Claro, tienes miedo porque pues realmente no estás seguro que Dios te guarda. Claro, porque tampoco estás seguro que te vas a sujetar a tu varón. Hoy en día, si tú le dices a una mujer, sujétate a tu varón, te puede hasta apedrear. Es tremendo. Por eso el apóstol Juan toca áreas importantes donde dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así es, ellos son del mundo. Por eso te estoy explicando que si yo empiezo a comentar esto hacia el mundo me va a decir que soy ¿qué? O que soy machista. Es un machista. Este es un machista. Por eso claramente dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo lo soy. Ahora sí que vamos a entender esto. Las leyes del mundo no tienen nada que ver con la ley de Dios. Nada. Y no se sujetan muchas veces a la ley de Dios. No se sujetan. Entonces por eso es que hay tantos cambios, tantas cosas. ¿Tú crees que hay amor hoy en el mundo? Si hubiera amor en el mundo, para empezar, ¿cuántos abortos hay? Diario. Se promueve el aborto como si fuera, no sé, caramelos. Más que el coronavirus. Sí, sí. Te preocupas por el virus, pero no te preocupas por los abortos. Se están muriendo más en los abortos que en el virus este. ¿Qué sucede hoy? Que el hombre está confundido, plenamente confundido. Hoy, bueno, vamos a tocar estas partes donde dice Dios es amor, del versículo 7 en adelante. Bueno, este mundo no tiene amor. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Esto es la realidad. Aunque te digan que creen en Dios, no es verdad, no tienen a Dios. No lo tienen. Por eso hay que probarlos, como dice Hay que probar los espíritus, porque es de verdad, es una guerra. Para nosotros, cuando proclamamos la verdad de Dios, la gente se va a enojar, se va a disgustar en contra de nosotros y nos va a tachar de machistas, que estamos muy equivocados, que somos anticuados, que esto no es así. Por eso, ¿qué dice el verso 4, mi hermano? Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Exacto. Si hoy, por ejemplo, aquí en el mundo se hablara, como lo han hecho en muchos países, del aborto, hay mucha gente que lo acepta y otros que no. Y entonces se hace ahí como que el pleito entre unos y otros, y que esto y que el otro, y de repente pues ganan los que sí dicen que se acepta el aborto. Hoy mueren millones de niños no nacidos, millones. Y te pregunto, ¿te has preocupado por esto? Hoy te preocupas por el cubrebocas, pero no te preocupas por la bola de muertes que hay en los hospitales que promueven el aborto, el desamor, los matrimonios arreglados. De hecho, un matrimonio ya empieza con una parte de la ley donde si no la hacemos, terminamos. ¿Eso es amor? ¿O es un amor agape? Es un amor totalmente condicionado. No entienden. Ellos son del mundo. Pero también, desgraciadamente, Jorge, han contaminado a la iglesia. Muchos comentarios de todo tipo, esto y que yo digo y que yo hago y que yo recomiendo. Y tú, cristiano, te preocupas por esto. No te preocupes. Nuestra vida está en la mano de Dios, no lo olvides. Y el tiempo que tengamos que estar en la tierra, vamos a estar. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? Clama a Dios, bendice su nombre y Él siempre te protegerá, te guardará y te sustentará. Amén. Esto es lo que dice este versículo. Repite el verso 4. Ellos, del 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Amén. Por Amén. ¿Qué es lo que vence, mi hermano? el amor de Dios. Nuestra La fe. fe. Nuestra fe ha vencido al mundo. Nuestra fe vence al mundo. ¿Y qué está sucediendo? Yo digo esto, con la iglesia. Está perdiendo la fe. Está siendo engañada por lo que decía el mismo apóstol Pedro y lo que Juan lo dijo, Pedro lo dice, lo que acabamos de leer, vuélvelo a leer, segunda de Pedro 2, se levantarán todos aquellos que van a anunciar puras mentiras, engaños y van a hacer que tú vayas disminuyendo en tu fe sin darte cuenta, mi hermano, estás decayendo en tu fe, sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque estás creyendo espíritus engañadores, espíritus falsos. Por eso se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Y estás cayendo allí. Repítelo ese versículo de 2 de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Síguele. Y muchos seguirán sus disoluciones, Muchos seguirán sus disoluciones. por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuidado. Ay, no, de verdad es Por tremendo. avaricia, harán mercadería. Yo te pido, iglesia, ya deja de preocuparte. Ponte a orar y ruega a Dios que tengas la fortaleza y la fe para que este mundo cambie. Para que este mundo cambie. Sea de bendición. No temas. Sigue diciendo la Escritura en este versículo, los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros. Amén. ¿Se te había olvidado? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí. ¿Qué dice el siguiente versículo 5? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Exacto. Pero sabes una cosa, ahora también los que son de Dios los están oyendo y están deslizándose poco a poco sin darse cuenta, mi hermano, porque eso es lo duro, están decayendo en la fe. Porque a mí me da tristeza escuchar, ay, que el semáforo. No te preocupes del semáforo, dale gloria a Dios y ora. Ora. Dale gloria a Dios. Nada podrá vencer a la fe, porque la fe es de Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué dice el siguiente, ahí mismo el 5? El 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Verso 6. Nosotros somos de Dios. Nosotros, dilo así otra vez. Somos de Dios. De Dios. ¿De quién eres tú? Algunos dicen, sí, pastor, pero. Si pones un pero, ya no eres de Dios. Cuidado. Ya no es de Dios. ¿Sabes por qué? Si hay algo que te pudiera preocupar en este mundo es la muerte, y Cristo ya la venció. Amén. Nosotros pasamos de muerte a vida. El tiempo que tengamos que estar aquí es otra cosa. ¿O tú quieres poner un ancla aquí en la tierra para quedarte aquí para siempre? No, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Amén. Así que no temas. Dice el verso 6, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. ¿Tú conoces a Dios? Ya deja de estar escuchando espíritus engañadores, porque te mueve en tu fe sin darte cuenta. Créeme, mi amado hermano, hermana, sin darte cuenta mueven tu fe, te trasladan a otros lados, como por ejemplo ahorita, mira, te estamos trasladando a un lugar hermoso de Tokio. Nos encontramos en una ciudad de Tokio. Y fíjate, a ti te trasladan tu fe
y te la empiezan a quitar. Empiezas a menguar, a disminuirte, en lugar de fortalecerte. No pasa nada. Somos más que vencedores. Gloria a Dios. Al que se le dio la corona para vencer, es para vencer al mundo, no a la iglesia de Cristo. No a la iglesia de Cristo. Te repito nuevamente, abraza un árbol. No lo dejes de hacer, no tomes que el pastor está loco. Abraza un árbol, yo sé lo que te digo. Pásatela abrazando árboles, te va a disminuir en gran manera la radiación. Hazlo. ¿Qué sigue diciendo este verso 6, mi hermano? Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vaya que hoy se mueve durísimo el espíritu de error. Se mueve tremendamente el espíritu de error. Bueno, ¿cuántos te puede decir, es que estás mal, pastor, porque está pasando esto? No. Más bien no estás entendiendo lo que está pasando. Yo estoy tomado de Cristo. Y si tengo que irme, me voy a ir. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. No teman, porque el temor lleva en sí castigo. No te olvides de eso. Este capítulo que estamos leyendo dice el verso 18, 17 y 18. ¿Qué dice, mi hermano? Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es. A ver, si estamos leyendo como Él es, así somos nosotros en este mundo, yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué estaría pensando hoy Cristo de lo que está aquí? No salgan, nadie se mueva, nadie haga esto. ¿Qué diría Cristo? No teman, manada pequeña. ¿Sí? Es una manada pequeña, los que caminan en fe. Y luego sigue diciendo este versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Fuera el temor. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. Si sigues temiendo, te va a pasar, te va a suceder, claro. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Qué poderosos versículos se hacen claramente hoy, cobran vida nuevamente por lo que estás viviendo. Por lo que se está viviendo. Así que, mis hermanos, hoy iniciamos ya 1 Juan 4. Que nos quede en la memoria lo que Dios quiere para tu vida y mi vida. Que nos quede en el corazón. Fe. Confianza en Dios. Dios es santo, santo, santo. Y Él es verdad. ¿No es así, mi hermano? Amén. Él es verdad. Amén. Así que vamos a orar, iglesia. Oramos por nuestro hermano Constantino, que también nos avisaron que estaba malito. Esperamos que la mamá de Claudia y su hermano estén ya mucho mejor. Primero Dios, vamos a orar también por ellos. Esperamos que tú te encuentres muy bien, mi hermano, hermana. Y yo te invito, ten paz, ten confianza, ten fe. Dios tiene control de todo. Amén. ¿Lo crees? Amén. 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 Lo creo. Vamos a orar. Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Exaltamos y adoramos tu palabra. Reconocemos que tu palabra tiene toda la autoridad del universo, porque tú lo hiciste. A ti te pertenece. Nos has puesto en este mundo y has puesto en nosotros un escudo. Gracias. Que se llama la fe. Hoy nos llamas para que no olvidemos que debemos ponernos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Porque hoy el enemigo está lanzando dardos de fuego a la cabeza,
mucha cabeza, y entonces esa cabeza está perdiendo la fe. Ha bajado el escudo, está menguando, ya no creen. Ahora cada quien pone su idea en el corazón y siguen así, cerrándose y cerrándose. Oramos, Padre, para que hoy todos levantemos el escudo de la fe muy en alto, firmes y adelante, como un pueblo que bendice tu nombre y reconoce que Dios Todopoderoso gobierna el universo. Y Él gobierna nuestras vidas. Él tiene cuidado de nosotros. Y si es tiempo de irnos de aquí, nos vamos a casa. Hennos aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Que seamos bendición para otros. Tú nos has dado la oración para orar por los enfermos. Oramos por todos aquellos que están hoy padeciendo este problema y tienen ya problemas con una temperatura alta, problemas respiratorios, problemas de neumonía. Señor, si tú quieres hoy mismo con tu palabra de poder, descienda en este mundo y empiece a haber poderosa sanidad, liberación y rescates las almas. Pero principalmente te rogamos que tu iglesia mantenga firme el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego que el maligno está lanzando. Rogamos por tu iglesia, tu bendición y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Jesucristo. Así sea, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, iglesia, gloria a Dios por su palabra. Y ahora sí que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia en tiempos como los que estamos viviendo. Amén. Bendiciones a la iglesia. Tenemos aquí ya en la pantalla al frente todo lo que es anuncios. Bendecimos al dador alegre. Oramos por el que con amor da sus donativos, se han recibido y son de bendición, porque tú eres bendición. Por eso, mi hermano, hermana, tú eres bendición. Amén. Que Dios te guarde, te sostenga y te haga crecer en la fe. Aleluya. Amén, amén. ¿Hay algunos avisos? Bueno, sí, yo quiero comentar, iglesia, ahorita ya hay para el primer servicio, casi estamos al tope de lo que nos va a pedir lo que es el gobierno, pero sigan comunicándose para que los vayamos acomodando y en el momento preciso avisamos por medio del WhatsApp, así como lo hicimos esta semana. Hay saludos, mi hermano Jorge. ¿Quiénes son? Tenemos a mucha gente. Tenemos a la hermana Judith Madrid. Manda saludos. Elena Madrid. Saludos a todos ellos. Tony Vázquez, Rodrigo, que están ahí yo creo que juntos. Bendiciones a todos. Leticia Herrada, Mari Partida, el hermano Cortés, Jimena Andrade, o sea, Norita, Nati García, Iván, o sea, su hermano, Gabriela Isabel Toraya Sosa. Dios le bendiga. Gracias por conectarse. Gabriela Cid León, Madrid. Cleme, mi amada hermana Cleme, Mariliu Espinosa, Dios le bendiga, mi hermana Claudia López, Fer Rolín, Adrián Rodríguez, Pedro Barrera, Monchis de los Reyes, Luis Alfredo Romero, mi esposa Tere Caballero, Edgar Toraya, Dios te bendiga, mi hermano, Pedro Barrera, Lupita Hurtado, Heidi, Adri Hurtado, Judith, Sergio Filidey. Dios te bendiga, mi hermano Sergio. Aleluya. Arturo Solano, Elena Madrid, Ana María Rodríguez, Alejandro, Moy Arce, y Arce, Luis Arce. Luis, ajá. Y bueno, creo que ahí por ahí se me pasan algunos, pero Dios les bendiga. Bendecimos a cada uno de ustedes, Amén. Mis hermanos, la paz de Dios y muy alto el escudo de la fe. Amén. Es cuando más se nos demanda. Bendiciones. Buenas noches. Dios les bendiga, mis hermanos.